Ahora sí, recuerdan que la semana pasada vimos ideologías políticas, habíamos hablado que estas son como el alma, como la esencia que definen a los regímenes políticos. Pues los regímenes políticos no son otra cosa más que un órgano, un aparato, una serie de instituciones que develan el devenir político de un pueblo, de una nación organizada. ¿Ok? Para refrescar un poco algunos conceptos que ustedes deben manejar para esto, es decir, si están haciendo esto, se supone que ya saben qué es un Estado, cuál es la diferencia entre un Estado y una nación, por ejemplo, ¿verdad? Por si no lo saben, por ejemplo, eh, un Estado, un país, ¿verdad? Es una, es un terreno, ¿verdad? Tiene que ser algo físico, ¿verdad? No puede ser en el aire, tiene que tener un terreno delimitado, es decir, tiene que tener fronteras y tiene que tener, por ejemplo, un nombre, ¿verdad? Tiene que tener limitaciones políticas y tiene que tener una estructura social, es decir, una serie de instituciones que velen por el devenir de este pueblo, ¿ok? Y una nación es por ahí, pues viene siendo básicamente un conjunto de personas que poseen características, costumbres, ¿verdad? Similares. Por ejemplo, nosotros, Costa Rica, somos una nación, ¿ok? Nos une el igualitico, el gallo pinto, el chiquibrenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos una serie, un conjunto de costumbres arraigadas que nos hacen, por ejemplo, ser costarricenses, ¿sí? ¿Ok? Pero no es la misma Costa Rica que se vive en Limón o la que se vive, por ejemplo, en San José. Hay diferencias, pero siempre tenemos una misma nacionalidad, ¿ok? Por ejemplo, que es muy diferente a un estado como tal, por ejemplo, como en Estados Unidos, que son grandes series de territorio que no comparten, por ejemplo, comparten el idioma, sí, pero si nos centramos dentro de los Estados Unidos, vamos a encontrar pues estados sumamente diferentes, ¿verdad? Es decir, tienen un mismo establishment, pero en su organización como pueblo son muy diferentes, ¿ok? Y así nos vamos a Europa, ¿verdad? Así nos podemos ir sobre cualquier otro país. Los estados-naciones tienen unas cuestiones delimitadas, una serie de instituciones, ¿ok? ¿Para qué necesitamos entender esto? Bueno, que ya vamos a ver cómo estas ideologías que vimos la semana pasada se transforman en regímenes políticos, una serie de instituciones, ¿ok? Entonces, para empezar, los regímenes políticos es una serie de instituciones que regulan la lucha por poder dentro de cada nación. Hay una lucha por adquirir poder, ¿ok? Esto se ve, por ejemplo, en Costa Rica, se ve limitado por las elecciones. En Costa Rica tenemos elecciones de dos tipos, ¿ok? Están las presidenciales, que son cada 4 años, en las cuales se eligen por medio de partidos políticos a las personas que van a ser, ya sea diputados o diputadas, o sea, presidente o presidenta del país, ¿ok? La pasada fue en el 2022, no sé si lo recuerdan, que pues quedó electo este señor eh, Rodrigo Chávez, ahí se me olvida el segundo nombre, el segundo apellido, ¿verdad? Que es nuestro presidente, ¿verdad? Que, bueno, ok. Y, por ejemplo, ahora, justamente dentro de 2 semanas casi, vamos a estar eligiendo a nuestros alcaldes, ¿verdad? Esa es la otra elección. Nuestros alcaldes, nuestros regidores y nuestros síndicos. ¿Ok? Es una lucha por poder, pero hay que tener las reglas claras. Por ejemplo, no vamos a ir en contra de lo que pronuncia el Tribunal Supremo de Elecciones, que es un ente organizado, ¿verdad? Ya explícitamente hecho para regular las elecciones dentro de nuestro país. Entonces, las ideologías, ¿ok? Como vimos, es un conjunto de ideas y de valores que hablan de un orden político, pueden aplicar para movimientos sociales, para partidos políticos, ¿verdad? Pero los regímenes políticos son las instituciones que utilizan alguna ideología
para llevar a cabo la lucha del pueblo. ¿Ok? Dentro de esto tenemos el autoritarismo, que es una forma de ejercer el poder mediante la imposición. ¿Ok? Acá en Costa Rica, desde 1870 el resto para abajo, no se ve, digamos, una forma de autoritarismo, ¿verdad? Así desde Tomás Guardia, ¿verdad? Que fue nuestro último dictador para algunos historiadores, pero el autoritarismo, por ejemplo, vendría siendo lo que nosotros pues conocemos como estas figuras que se ensalzan, ¿verdad? El poder, como puede ser Hitler, Benito Mussolini, ¿verdad? Qué sé yo. Ejemplos más modernos, tenemos a Pinochet en Argentina, perdón, a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina, ¿verdad? Fidel Castro, por ejemplo, son otros que se han visto. ¿El autoritarismo no tiene ideología? Pues sí, sí tiene ideología. Puede ser de derechas, puede ser de izquierdas, puede ser liberal, puede ser comunista, puede ser social cristiano, ¿verdad? Es decir, el autoritarismo puede presentarse en cualquiera de nuestras ideologías que hemos visto, excepto en la democracia. ¿Ok? Ya vamos a ver un poco. La democracia, bueno, es una forma de gobierno, ¿verdad? Que se caracteriza que el poder reside en el pueblo. Si lo vemos, esta palabra demo viene de la palabra demos en latín, que quiere decir pueblo, y viene cracia, es de la traducción del latín de kratos, poder, ¿verdad? Entonces, si demos kratos, es o quiere decir el poder en el pueblo o el poder del pueblo. Entonces la democracia es aquel régimen político que el poder está en el pueblo. Y ustedes me pueden decir, profe, pero existe otro poder el cual, o sea, existe una forma de gobierno en la cual no exista la democracia. Pues sí, por ejemplo, antes de que existiera la democracia, en la época medieval, el poder no era del pueblo, el poder era un poder teológico, un poder divino. Entonces era el Papa y los reyes, en su mayoría católicos, los cuales se distribuían el poder. Entonces, ¿verdad? Tenemos a estos reinos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Tenemos el reino español, católico español, que fue el que nos conquistó, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como Costa Rica, etcétera, etcétera. Características de la democracia. Tiene elecciones periódicas, es decir, están definidas cada cierto tiempo, cada 4 años, por ejemplo, acá en Costa Rica, cada 6 años en México, ¿verdad? Cada 8 cada 4 años en Estados Unidos, que se pueden alargar a 8, ¿verdad? Este, todas las democracias no son iguales, todas las democracias son diferentes, ¿ok? Pero todas se basan en el sufragio, en el poder del voto, ¿ok? Hay características, bueno, ¿dónde nace la democracia? Bueno, en la época ateniense, esta democracia nace como una forma de administración, era selectiva, es decir, no todas las personas votaban, solo los patricios, la gente de plata, la gente que tenía un cierto dote y un cierto estatus podía votar. Posteriormente, cuando se cae esto que les venimos hablando sobre la época medieval, los caballeros, ¿verdad? La Santa Inquisición, etcétera, etcétera, cae, los pensadores empiezan a replantearse qué formas de gobierno hay. Tenemos a Rousseau, tenemos a Montesquieu, ¿verdad? Tenemos a Maquiavelo, etcétera, etcétera, que empiezan a pensar y a filosofar sobre las formas de gobierno más perfectas que hay. Recuerden que en la época de la Ilustración se empieza a buscar la perfección del hombre, ¿verdad? Por eso que vemos estos cuadros, ¿verdad? Como la Venus de Milo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que buscan esa perfección del hombre. Vemos estos hombres musculosos, estas mujeres voluptuosas, ¿verdad? Usualmente blancas, etcétera, etcétera, claramente porque eran europeos, ¿verdad? Pero dentro de esta corriente se empieza a filosofar sobre qué política, sobre qué régimen hay, ¿verdad? Sale el príncipe, ¿verdad? O la división de poderes de Montesquieu, mediante los estamentos de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y soberanía y los derechos civiles, ¿ok?
¿Quiénes no estaban aquí? Bueno, recuerden que para ser ciudadano tenían que tener dos cosas. Uno, no ser mujer y no ser una persona de un color diferente, ¿verdad? Pues claramente era selectiva. La mayoría de ciudadanos eran solo hombres. Y bueno, cuando empiezan a una serie de cuestiones, ¿verdad? Se llama la época de la de democratización, que es cuando caen los imperios sociales, no sé si lo están llevando o lo vieron, que es la época en la cual, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, caen los grandes imperios, cae el imperio francés, el imperio otomano, el imperio inglés, y todos estos países que eran colonias de estos imperios, empiezan a independizarse y van a tomar como ente político la democracia. La democracia es el régimen más amplio. Ok, chicos, quiero preguntar, ¿hay alguna duda hasta acá? No, profe. Todo bien, profe, todo Ok, bien. entonces, las ideologías son el alma, los regímenes son las instituciones, ok. El primero que vimos es la democracia, demos, pueblo, Kratos poder, nace en Atenas, con la ilustración se vuelve a tomar, se pierde, ¿verdad? Porque antes lo que había era un poder divino, el poder del rey, hacíamos lo que el rey decía, las tierras eran, todo era del rey. ¿Por quién? ¿Quién decía que todo era el rey? Bueno, Dios. ¿Y quién decía eso? Bueno, el Papa. Entonces el Papa decía, bueno, el rey Alan Quesada III posee toda la parte de tierra, de ahí de Tierra Blanca. ¿Y quién le iba a decir que no al Papa? Pues nadie, muy pocos. Y si alguien se atreve a decir que no, pues lo acusaban de brujo y lo quemaban, ¿verdad? Con la ilustración empieza a generarse nuevas ideas políticas y posterior, y se nace la democracia, la república, por ejemplo, se nace la República Francesa con Napoleón Bonaparte y las cruzadas que hizo. Por ejemplo, Napoleón llegó a dominar México mucho tiempo, llegó a dominar Portugal y España. ¿Ok? Eh, pero eso con la democracia. Entonces, la democracia tiene varias características, como les dije ahora, son elecciones periódicas cada cierto tiempo para elegir al poder ejecutivo, es decir, al presidente, primer ministro y legislativo, que son los diputados, tiene que ser pluripartidista. ¿Qué quiere decir que es pluripartidista? Muchos partidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no existen más de un partido, no hay una lucha de poder clara. Por eso, la democracia, entre comillas, cubana, no logra entrar dentro de la caracterización de democracia. ¿Por qué? Porque solo tiene un partido, que es el Partido Comunista Cubano. Y usted me dicen, profe, pero bueno, es que Cuba, aquí y allá. Otro que tiene un único partido, China. ¿Ok? Más adelante los vamos a ver. Pero para que la democracia sea democracia, tienen que haber dos o más partidos luchando por el poder. El partido que gana debe gobernar su tiempo sin ninguna intervención, sin ningún, este, eh, sin ningún corte, ¿verdad? Es decir, no se vale decir que Alan quedó presidente, pero solo 2 años, que dentro de 2 años vamos a elegir. No, tiene que haber un periodo establecido, ¿ok? Si el periodo es de 2 años, pues bueno, 2 años. Si no, pues no. Si me van entendiendo, hay un límite de tiempo y se tiene que respetar. No puede el partido ganador tampoco decir o cambiar el término de las elecciones. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela pasó de ser democracia a tener un gran signo de pregunta? Bueno, porque cuando años después de que Chávez quedó en el poder, se reeligió, quedó otra vez y luego cambió la duración de las elecciones, ¿verdad? Y esto claramente pues no se da. Otra cosa también, por ejemplo, otra nación que tiene un gran símbolo de preguntas sobre si es democracia es Nicaragua, ¿verdad? Como ustedes saben, no sé, desde el 2012, perdón, sí, 2012, este señor Daniel Ortega no suelta el poder, ¿verdad? Más de 10 años. Imagínense ustedes, 12 años en el poder. ¿Eso es una democracia? Mediante estas características, pues no, ¿verdad? Y el derecho a sufragio es de los ciudadanos,
y tiene que ser secreto, universal, igualitario y libre. ¿Ok? Más adelante vamos a ver en esto, vamos a centrarnos más en la democracia. Pero, por ejemplo, que sea secreto, es decir, que usted, don Alan, pueda llegar a votar y que nadie le pregunte ni le diga por quién va a votar, cómo va a hacerlo y por qué va a hacerlo. Solo los miembros especializados que le dicen, bueno, tiene que utilizar este papel, tiene que utilizar este lápiz, ¿verdad? Que le dicen cómo debe hacerse, pero nadie tiene que decirle a usted por quién tiene que votar, ¿no? Eh, todo el voto vale lo mismo, es decir, por ejemplo, el voto mío no va a valer menos que el de ustedes, o el voto de alguna compañera, algún compañero va a valer menos, no, todos los votos son iguales, por eso es universal, por eso es igualitario. Si dice a todas las personas mayores de 18 años, bueno, es a todas las personas de mayores de 18 años, ya tengan algún tipo de problema físico, ya tengan un tipo de problemas, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? De algún tipo de condición, todo es igual. Por ejemplo, si son personas ciegas, tienen que habilitarse papeletas en braille. Si son personas sordas, etcétera, etcétera, todo es igual. Ay, no, es que usted no puede votar porque usted es sordo. No, eso no va con la democracia. Es igualitario, quiere decir que cada voto vale lo mismo y es libre. Nadie está obligado, o bueno, todos estamos obligados a ir a votar, pero no hay ninguna sanción punitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes quieren no van a votar, no necesariamente van a tener una consecuencia. Lo que está mal es no ir a votar, porque es un deber que ustedes tienen como ciudadanos. ¿Ok? Es libre ir a votar, sí o no. Si ustedes deciden abstenerse, es como darle la espalda a la democracia, pero no hay ninguna sanción sobre eso. ¿Ok? ¿Queda claro las características de la democracia? Tan sencillas. Si no entendieron ninguna, me dice. Profe, una pregunta nada más. Dime, dime. Ok, nada más para que me quede claro. Entonces, por ejemplo, los países que solamente tienen un partido político, ¿cómo los podemos llamar? Comunismo. O unipartidistas, tienen una cuestión ahí diferente, son gobiernos unipartidistas, es decir, todo gira alrededor del país. En el mundo tenemos dos ejemplos nada más. Tenemos el ejemplo de Cuba y tenemos el ejemplo de China. Cabe resaltar que los dos son comunistas, ¿verdad? O sea, es una coincidencia nada más que sean comunistas, o como quieran verlo, pero se les conoce como unipartidistas. Todo gira alrededor del partido político. Anterior a esto estaba la Unión Soviética, ¿verdad? Que también era comunista. Entonces, podríamos decir que el unipartidismo, es decir, que solo un partido esté en el poder, es una característica de los partidos, de los gobiernos comunistas. Pero sí, se les conoce como unipartidistas. ¿Ok? Perfecto, Bueno, gracias. ok, esto es lo que les decía del voto, ¿verdad? Que es igualitario, cada voto tiene el mismo poder, es libre. Cuando hay dos formas de ejercer el voto, ¿ok? Y esto quiero que lo entiendan más o menos porque más adelante lo vamos a ver un poco más. El voto es directo, por ejemplo, en Costa Rica. Eh, Ustedes van y eligen a sus diputados y eligen a sus presidentes y eligen a sus alcaldes, alcaldesas, ¿verdad? Y a sus regidores y regidoras. Por ejemplo, cosa muy diferente que hay en Estados Unidos, que hay un voto indirecto. Usted en Estados Unidos elige a su senador o senadora y esa senadora va a tener un voto definitorio en la lucha por el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Estados Unidos hay un voto indirecto. Uno elige a una persona y esa persona va a elegir al presidente. Ustedes no pueden decir, profe, pero no, jamás. Bueno, ¿por qué Donald Trump ganó las elecciones en contra de Hillary Clinton? Bueno, hicieron las elecciones, el voto del pueblo lo ganó Hillary Clinton, pero el voto de los senados los ganó Donald Trump. Y el que tiene más peso es el Senado. Por eso quedó Donald Trump, aunque el pueblo quería a Hillary Clinton. Sí queda claro un poco eso. Es decir, cuando un sistema democrático tiene un sistema de voto indirecto, quiere decir que las personas eligen a una persona que va a elegir a la persona que va a estar en el poder. No es como uno que va directamente y elige a las personas que van a ostentar el cargo. Queda un poquito claro.
Sí, profe. ¿Se acuerda que yo les decía que no todas las democracias son iguales? Bueno, en Francia es semipresidencialista, el poder está en el parlamento, que son como los diputados, y ellos eligen al primer ministro, que va a fungir como una especie de presidente. ¿Ok? El periodo es de 5 años, el voto es directo, la ciudadanía se obtiene a los 18 años y bueno, el sistema, la Asamblea Legislativa en Francia tiene dos cámaras. La Cámara de Senados, que es como la cámara más importante, ¿verdad? Que es la que elige al primer ministro, y está la Asamblea de Diputados conformada por diputados de todas las provincias de Francia. ¿Ok? Mientras que en Costa Rica tenemos un sistema presidencialista que está dividido en tres poderes y tenemos un presidente como máxima figura. ¿Ok? ¿Quiere decir que el presidente tiene todo el poder? No, al contrario. En Costa Rica, el primer poder, el que tiene todo, el que es el primer poder, que es el poder más importante, es el poder legislativo. Es decir, nuestros diputados y diputadas, si en caso de algún tipo de problemática, siempre va a tener la última palabra, porque es el primer poder. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Ok? Y en Costa Rica existe el Tribunal Supremo de Elecciones, que es un ente encargado, especializado solo en materia de voto. Cualquier cuestión que tengan ustedes, cualquier consulta sobre el voto, sobre cualquier voto, tienen que hacérsela al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el ente encargado. ¿Ok? En Costa Rica, el primer ministro, el jefe de Estado, el presidente, elige a sus ministros. Es decir, los ministros no son electos por el pueblo, son electos por el presidente. Y el voto es cada 4 años. Acá en sufragio me equivoqué. No es indirecto, es directo. Perdón ahí, tengo que arreglar esto. Se obtiene a los 18 años y el poder legislativo está conformado por 57 diputados. ¿Ok? Eso en la democracia. Algunos líderes democráticos, Nelson Mandela, esto está en el resumen que yo les envié. Nelson Mandela fue un político nacionalista en Sudáfrica, luchó en contra de un sistema sumamente opresor llamado el apartheid, el cual segregaba a las personas afrodescendientes de las personas caucásicas o blancas, ¿verdad? Producto de estas manifestaciones estuvo preso 27 años hasta que en 1990 fue liberado. Posteriormente, en 1994 fue electo presidente y se trajo abajo este sistema apartheid bueno, segregaba. ¿Qué quiere decir segregar? Bueno, básicamente las personas negras no podían utilizar los mismos autobuses, no podían entrar a los restaurantes, no podían usar los mismos baños, los mismos productos de limpieza, etcétera, etcétera, que las personas blancas. No podían casarse. El matrimonio interracial, pues, era mal visto, etcétera, etcétera. Y bueno, en 1993 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. ¿Ok? Él es Nelson Mandela, siempre va a venir. ¿Verdad? Lo más importante que sepan de él es que luchó contra el apartheid, que es de Sudáfrica y que es un líder que luchó por implantar la democracia. ¿Por qué la democracia? ¿Qué quiere decir? ¿Que no habían elecciones en Sudáfrica? Claro que sí, pero ¿quiénes eran los únicos que podían elegir? Las personas blancas. ¿Eso es democracia? No, porque no está siendo universal. Es decir, hay un grupo, un gran grupo de de la población que no está siendo ciudadano y no está siendo justo. Entonces no es democracia. ¿Sí? Él es Mikhail Gorbachev, también es el último dirigente. No hay quito. Cuando lean Gorbachev, es la persona que quitó a la Unión Soviética e implantó la democracia en Rusia. ¿Ok? Él empezó una serie de reformas, promueve la Glasnost, que es la liberación económica, y la perestroika, que es el cambio del comunismo a la democracia liberal. ¿Ok? Gana el premio de la paz en 1990. O sea, cuando lean Mikhail Gorbachev, es el que quitó a la Unión Soviética. ¿Ok? Ahora, después de él, ¿saben cuántos presidentes más han habido en Rusia? Solo uno, profe. Dos. Uno que se llama Boris Yeltsin, ¿verdad? Que es el que estuvo
de 1994 a 1999 y de 1900, del 2000 a la actualidad solo había una persona en el poder que se llama, eh, ay, se me olvida el nombre de este tipo, tengo el rostro y todo, Vladimir, Vladimir Putin, Vladimir sí. Putin. Entonces, la pregunta, ¿es una democracia? Eh, Votan, pero desde el 2000 hasta el 2023 han electo a la misma persona. ¿No les parece eso un poco sospechoso? Pero bueno, ¿verdad? Yo sigue, o sea, es una democracia, una república federalista. Ya vamos a ver diferencias sobre esto. Ella es Aung San Suu Kyi, ¿verdad? Ella es una de las pioneras. Antes había una nación que se llamaba Birmania, eh, que era parte de Francia, cuando eh, bueno, producto de los procesos de liberación, se cambia el nombre porque Birmania se lo pusieron los franceses y se llama Myanmar, que es lo que actualmente se le conoce. Ella lucha por los derechos de las mujeres, lucha por quitar la dictadura que hay en Myanmar, y fue pues prisionera desde el 89 hasta el 2010, ¿verdad? Eh, ha sido atacada, acosada, bueno, y actualmente es diputada. O sea, ahí como salió de prisión, empezó ahí un brote democrático y actualmente es diputada. Ella ha luchado, ¿verdad?, por los derechos, sobre todo de las mujeres en este país, ¿verdad?, en el cual pues la democracia no está eh, pues tolerada, ¿verdad? Es una dictadura militar, los que están en el poder son los militares de forma autoritaria y ella ha luchado, ¿verdad? Por establecer la democracia y bueno, imagínense, desde el 89 hasta el 2010 estuvo en la cárcel producto de esto. Eh, y ahora, ¿cuál es, cuál es lo contrario a la democracia? Bueno, la dictadura. Y la dictadura lo que quiere decir es que el poder no está en el pueblo, chicos. El poder lo tiene un solo individuo, que se le conoce como el dictador, ¿verdad? Hemos tenido mucho a lo largo de la historia, ¿verdad? Yo les di varios ejemplos, ¿verdad? ¿Y por qué es un dictador? Bueno, porque no hay una división de poderes. Usualmente el poder legislativo, que es aquel que hace las leyes, está en las manos de la misma persona que es la que las ejecuta. Es decir, es juez y parte. Dice lo que está prohibido y lo ejecuta. ¿Ok? Entonces, el poder no está en el pueblo, si no se hace lo que una persona quiere. ¿Sí? Eh, Ahorita tenemos una serie dentro del panorama político internacional, tenemos una serie de incógnitas a los que nos dedicamos a estudiar el comportamiento político, ¿verdad? Una de ellas es Bolsonaro. Eh, ¿Fue dictador o no fue dictador Bolsonaro, verdad? Con todas las cosas que logró. Este chico en El Salvador, ¿cómo se llama? Nayib Bukele, también es una gran interrogante para los estudios de las personas que nos dedicamos a la cuestión política, porque siguen siendo democráticos, entre comillas, siguen teniendo una serie de elecciones, pero no se puede garantizar que no se esté interviniendo directamente en esas elecciones, ¿verdad? Entonces, eso solo el tiempo lo dirá, ¿verdad? Si es o no dictador, ¿verdad? Por el momento, pues tenemos una gran incertidumbre, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque son gente que hace proyecciones de su figura. Usualmente son personas que se arropan el poder del pueblo, se arropan conocer las necesidades de las personas, ¿verdad? Mientras viven en mansiones de lujo y están en otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y usualmente se persigue a las personas que piensen diferente a él. Por ejemplo, hay una imagen que a mí me llamó poderosamente la atención de este chico, Nayib Bukele. Le digo chico porque tiene 37 años, 38 años creo. Y llegó un día con el poder militar, entró a la Asamblea de Diputados y armados y exigió que se firmara una ley para apresar a los maras.
ok, que podemos tener discusiones sobre los maras un montón, pero no es lo que hizo, sino cómo lo hizo, ¿sí? O sea, imagínense ustedes que lleguen de su esposa, no sé, sus hijos a pedirle plata con unas pistolas, o sea, eso es bajo voluntad. Están entregando la plata porque quieren o porque los están obligando, ¿verdad? Pero bueno, la fuerza es sumamente importante, el poder militar, el poder de la coerción, ejercer mi voluntad. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, mediante el uso de la fuerza, mediante el uso de armas, y no existen mecanismos para que otras personas y otros partidos políticos lleguen al poder. Es decir, no hay elecciones. Y si hay elecciones, están totalmente, pues, manipuladas. ¿Para qué gane quién? Pues el dictador. ¿Ok? Como les decía, el caso, por ejemplo, en Nicaragua tuvimos a los Somoza, que fue una familia que desde 1917 hasta 1990 se dividieron el país de Nicaragua, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Pinochet en Chile, tenemos a Videla en Argentina, tenemos a Muammar el Gaddafi, a Saddam Hussein, ¿verdad? Fidel Castro, etcétera, etcétera, que son personas que tenían esta especie de autoritarismo. Algunos dictadores, Rafael Leónidas Trujillo, el caso de él en República Dominicana, en 1930 dio un golpe de poder y estuvo en el poder hasta 1980, cuando ya le dejó de ser importante Estados Unidos. Reprimió todas las fuerzas que iban en contra de él, construyó, bueno, imágenes de él, estatuas enormes, lanzó este, producto de él se enriqueció toda su familia por parte de la caña de azúcar. República Dominicana, en este caso, aún lo siguen, no sé si escuchan música eh, de este tipo de ahora, reggaetón y tal. Este presidente tiene varias menciones a este tipo y todo lo que hizo, incluso junto con la CIA, hizo una campaña de esterilización, ¿verdad? Contra los pueblos indígenas de, de República Dominicana, etcétera, etcétera. O sea, el tipo fue nefasto, ¿verdad? Y es uno de los principales que tienen que ver. Si leen Leónidas Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, que recuerden, si lo leen en el examen, que recuerden, por ejemplo, que es un dictador, ¿verdad? Y que probablemente la pregunta vaya sobre autoritarismo o dictadura, ¿ok? Y eso básicamente, ¿ok? ¿Quedó claro, chicos? Es esta primera parte. Todo claro, Todo profe. bien, profe. Ok, vean, voy a cerrar y volvemos para trabajar con los otros regímenes políticos que nos faltan, ¿les parece? Ok. Entonces nos vemos a las 8:45. Vayan al baño, tómense agua.